Estudiantes de grado octavo, hoy estudiaremos la factorización. La factorización es la descomposición de una expresión matemática en forma de multiplicación. Por tanto, el objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en factores. Para lograrlo, recurrimos a los productos notables son los que cumplen unas reglas fijas. Estas reglas son fáciles de recordar, por tanto, nos permiten desarrollar la expresión sin necesidad de efectuar la multiplicación correspondiente. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. El primer producto notable es el cuadrado del binomio de la suma. Para desarrollarlo, lo que hacemos es, primero, colocamos el primer término al cuadrado. Segundo, sumamos el doble del primero por el segundo. Tercero, sumamos el cuadrado del segundo. En m más p al cuadrado tenemos que el primer término es m y el segundo es p. Por tanto, colocamos el primer término al cuadrado, que en este caso daría m cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que daría 2mp. Y finalmente sumamos el cuadrado del segundo, que sería p cuadrado. En h más 5 al cuadrado tenemos que el primer término es h y el segundo es 5. Por tanto, colocamos el primer término al cuadrado, que en este caso daría h cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que daría 10h. Y finalmente sumamos el cuadrado del segundo, que sería 25. En la representación geométrica tenemos un cuadrado de m más un cuadrado de p. Al unirlos, para completar la figura tenemos que armar dos rectángulos m, p, obteniendo así un cuadrado en el que las medidas de sus lados son m más p. Para las representaciones geométricas podemos usar las medidas que deseemos. Para la representación geométrica de h más 5 al cuadrado tenemos un cuadrado del lado h, un cuadrado del lado 5 y para completar el cuadrado dos rectángulos de área 5h, obteniendo así que h más 5 al cuadrado nos da h cuadrado más 5h más 5h, que da 10h más 25. En el cuadrado del binomio de una diferencia, lo que hacemos es, primero, el primer término al cuadrado. Segundo, menos el doble del primer término por el segundo. Tercero, sumamos el cuadrado del segundo término. En m menos p al cuadrado, el primer término es m y el segundo es p. Por tanto, colocamos el primer término al cuadrado, que en este caso daría m cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que daría 2mp, y finalmente sumamos el cuadrado del segundo, que sería p al cuadrado. En h menos 5 al cuadrado tenemos que el primer término es h y el segundo es 5. Por tanto, colocamos el primer término al cuadrado, que en este caso daría h cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que daría 10h, y finalmente sumamos el cuadrado del segundo, que sería 25. La única diferencia con el anterior es el signo. En los binomios conjugados colocamos el primer término en común al cuadrado, menos el segundo término en común al cuadrado. En el primer ejemplo daría m cuadrado menos p cuadrado y en el segundo daría h cuadrado menos 25. Para representar geométricamente, entonces tendríamos que al cuadrado de m le restamos el cuadrado de p. Nos queda un sobrante en la figura. Esos sobrantes son dos rectángulos y un cuadrado, con los que formaremos un rectángulo que nos queda
de altura m menos p y de base m más p. Esta representación explica el proceso algebraico, que al desarrollarlo tendríamos que multiplicar la m por m menos p y luego la p por m menos p. Esto nos daría m cuadrado menos mp más mp menos p al cuadrado. Al restar mp menos mp nos da como resultado m cuadrado menos p cuadrado. Para no desarrollar todo este proceso es que usamos el producto notable. Y los últimos productos notables que estudiaremos son los binomios con un término común. Para desarrollarlos lo que haremos es, primero, colocamos el cuadrado del término común. Segundo, más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común. Tercero, la multiplicación de los términos no comunes. En el ejemplo, m más 6 por m más 2, el término común es m y los diferentes 6 y 2. Entonces colocamos m al cuadrado. Luego sumamos 6 más 2, que nos da 8, y le colocamos la m. Después colocamos el resultado de 6 por 2, que da 12. En el de 3h más 3 por 4h menos 5, colocamos el resultado de multiplicar 3h por 4h, que es 12h al cuadrado. Luego sumamos 3 positivo con 5 negativo, que como sabemos es una resta, que nos da 2 negativo, y le agregamos la h. Finalmente multiplicamos 3 positivo por 5 negativo, que nos da 15 negativo. Ahora estudiaremos el primer caso de factorización, conocido como factor común, que consiste en determinar el mayor divisor común para los términos que se presentan, tanto de los coeficientes, es decir, los números, como de las letras. En el primer ejemplo tenemos CA más CB. El término que se repite, es decir, el factor común, sería C. Y luego, entre paréntesis, colocamos lo que le falta a C para hacer CA, que es A. Y lo que le falta a C para hacer CB, que es B. En el segundo ejemplo tenemos 12h cuadrado más 18h. Primero, determinamos el mayor divisor común entre 12 y 18, que es 6. Y entre h cuadrado y h, que es h, obteniendo así 6h. Luego, entre paréntesis, escribimos lo que le falta a 6h para hacer 12h cuadrado, que es 2h. Y para terminar, lo que le falta a 6h para hacer 18h, que es 3. La representación geométrica de CA más CB es: primero tenemos el rectángulo CA y agregamos el rectángulo CB, formando así el rectángulo CE por A más B, que fue lo que nos dio de manera algebraica. Aquí hay que tener en cuenta que siempre deben coincidir los rectángulos o cuadrados por el lado común. Pero, ¿y con relación a la guía, cómo aplicamos lo aprendido? Pues bien, enseguida aprenderemos cómo hacerlo. Inicialmente, en la primera tabla se debe calcular el área de los cuadrados. Aquí se puede realizar de las siguientes formas. La primera es colocar el lado al cuadrado. Por ejemplo, 2a al cuadrado quedaría 4a al cuadrado. La segunda forma es multiplicar lado por lado. Por ejemplo, 4n por 4n, que es igual a 16n al cuadrado. La siguiente parte de la tabla implica calcular el área del rectángulo, es decir, multiplicar las medidas. Por ejemplo, 5d por 3j es igual a 3 por 5, que es 15, y d por j, que es dj. Y 8m por 4n es igual a 8 por 4, que es 32, y m por n, que da mn. En la segunda tabla aplicamos el producto notable del binomio con un término común. Como tenemos
x más 6 por x más 2, primero colocamos x, que es el término común, al cuadrado. Luego sumamos 6 más 2, que nos da 8, y le colocamos la x. Después registramos el resultado de 6 por 2, que da 12. En el segundo, que es 3y menos 8 por 2y menos 1, multiplicamos 3y por 2y, que nos daría 6y al cuadrado. Luego sumamos 8 negativo con 1 negativo, que nos da 9 negativo, y le añadimos la y. Para terminar, multiplicamos 8 negativo por 1 negativo, que da 8 positivo, y así con los demás rectángulos. Ahora bien, con las figuras del rompecabezas debemos armar los productos notables según las expresiones de la tabla y dibujarlas en el cuaderno portafolio de álgebra. Por ejemplo, con los cuadrados 1, 15 y los rectángulos 12 y 20 podemos armar el producto notable 2a más 3b al cuadrado, que da 4 al cuadrado más 12ab más 9b al cuadrado. También, usando las figuras del rompecabezas, la idea es armar los factores comunes que se puedan encontrar. Por ejemplo, con el cuadrado 1 y el rectángulo 12 se puede construir el rectángulo que representa el factor común. Tenemos que 4 al cuadrado más 6ab da 2a por 2a más 3b, que sería la medida de los lados del rectángulo que formamos. El trabajo es encontrar los productos notables y los factores comunes que se puedan armar. Y con esto terminaríamos la guía de integración 1.